Ahora sí pueden abrir su Biblia en Mateo capítulo 28, 19 al 20. Entramos en la predicación de esta noche, eso fue un resumen. Parafrasear un poco la escritura, la historia, para hacer un poco de memoria en donde nos quedamos. Dice la Biblia: por tanto, y haced discípulos en todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, dice el Señor. Esta es la gran comisión. El Señor Jesús delegó una autoridad a sus discípulos para que se reproduzcan, para que apliquen todo lo que Él lo había enseñado. Quiero que hables de la Biblia en Juan, capítulo 3, versículo 6. Abrí tu Biblia, Juan, capítulo 3, versículo 6. Y los que me están mirando ahí en su casa, presten atención en este hilo, porque aquí vamos a ir fino. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Conocida historia de Jesús y Nicodemos. Ahora, para discipular y ser discipulado, atiendan bien, presten atención. Lo que es de la carne, carne es, y lo que es del Espíritu, Espíritu es. ¿En qué te vas a reproducir? ¿En qué te vas a reproducir? Para engendrar un burro es preciso una yunta de burros. Para engendrar un ser humano es preciso un varón y una mujer. Para engendrar discípulos es necesario caminar como Jesús caminaba. El mejor ejemplo de discipulado que nosotros podemos tener es de Cristo con sus discípulos. Aspectos que tenía Jesús: se apartaba, oraba. Siempre los discípulos miraban a su maestro, cómo actuaba, cómo enseñaba, situaciones que se le presentaban, comidas, compartían el pan, coinonía. Todo lo que hace a un discipulado, y de hecho es todo lo que nosotros queremos y aplicamos en la iglesia. Ese es el discipulado. Vamos a ver algo interesante, lo que no es ser un discípulo. Atiendan bien, porque muchos de repente venimos a la iglesia, vemos rostros, vemos personas, gentes, nos vamos a otros lugares, quizás a iglesias más grandes, le vemos a una persona levantar las manos, le vemos a una persona llorar, le vemos a una persona de tanto en tanto, que le conoce a la gente, que socializa. Vamos a ver qué no es ser un discípulo. No es un discípulo aquel que va a la iglesia todos los domingos ocasionalmente. No, es un discípulo, es un asistente. Asiste. No es un discípulo aquel que se mantiene al costado del camino, que semanalmente se congrega una vez a la semana, pero hasta ahí nomás, sin comprometerse. Yo, hermanos, delante de Dios le digo, yo conozco literalmente, yo me congrego hace 15 años. Soy una persona, me voy a una iglesia cristiana evangélica hace 15 años. Yo le conozco hace 15 años a personas que se van a la iglesia todos los domingos durante 15 años y están en la misma condición que yo le conocí hace 15 años. Esta historia yo ya conté cuando yo era creyente y ya tenía 5 años. Después cuando tenía 7 años, 10 años creyente. Ahora tengo 15 años creyente, igual siguen. No es un discípulo, es un seguidor, no es un discípulo. No es un discípulo o una discípula aquellos o aquellas que se congregan hace años en la iglesia, son parte de una congregación de fe, pero siempre tienen los mismos problemas, nunca pueden superar. Sin ningún cambio, pasan los años y siempre es lo mismo. No es un discípulo. Llega un momento, una discípula, llega un momento que hay que decir,
Basta. Yo conozco matrimonios, este en serio le voy a decir, yo tengo 20 años casado y más o menos así mis amigos son de la misma época. Estoy hablando en un contexto creyente, de que hasta hoy tienen el mismo problema sin superar de hace 20 años. Siempre se enojan por lo mismo, siempre te piden consejería y antes que te digan, pues ya sabes que te van a contar la historia. No cambian. E incluso una vez les tuve que llamar la atención, porque hace tiempo pues son creyentes y creen estar comprometidos. Entonces yo le dije, para evaluarnos si verdaderamente somos creyentes, agarrar la primera carta de Juan y empezar el capítulo 2 a mirar y hacerte un análisis. Y ahí empezaba a marcar tu Biblia. Y yo le dije a ellos eso. Analicen sus vidas. Porque si yo le pregunté, ¿hace cuántos años están casados? Hace 12 años me dijeron. Hace 12 años siempre. Antes, desde novio. Bueno, pero desde novio no eran creyentes todavía. Ustedes se casaron por la iglesia cristiana evangélica. Le casó un pastor, ¿verdad? Sí, no casó un pastor. Y así están hace 12 años. Así estamos hace 12 años. Lean la Biblia, lean. No es ser un discípulo. Ahora, imagínense, gente con estas características, por llamarlo así, creyentes con estas características, ¿en qué se van a reproducir? O sea, si ellos empiezan a discipular, ¿en qué se van a reproducir sus discípulos? Por eso es que la iglesia muchas veces va torcida. Por eso le dije que presten mucha atención en el capítulo 3 de Juan, en el versículo 6. Porque ahí Jesús mismo le dice a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Por eso que hay muchas veces que los hermanos vienen a la iglesia, empiezan a meterse, voy a hablar en un contexto de varones, porque a mí me toca hablar de varones, después cuando le toca hablar, ella va a hablar de la mujer. Pero los varones vienen, están en un grupo de oración, empieza a haber un discipulado, los muchachos empiezan a abandonar su pecado, empiezan a ser confrontados, empiezan los solteros a afirmarse en la fe, los casados empiezan a abandonar su amistad, empiezan a meterse en un vínculo de la iglesia, empiezan a pasar por esos procesos de santidad. El Señor empieza a regenerarles la mente, el corazón, y empiezan a cambiar sus vidas. Es tremendo lo que Dios hace con los varones. Cuesta un montón, pero cuando el varón se convierte, hermano querido, probablemente la familia se va a convertir. Así es. La mujer es más fiel. La mujer siempre es batalladora, está firme ahí. También hay algunas hermanas que les cuesta perseverar, no digo, pero cuando se convierte el varón, cambia las cosas, cambia, es líder de su hogar, de su familia, y también cuando no tiene todavía esposa, no tiene todavía novia o amiga, ese muchacho se vuelve interesante incluso. ¿Por qué se vuelve interesante? Porque está comprometido con el Espíritu Santo de Dios. Está comprometido, como se dice, con la causa. Es un hombre, un varón que irradia santidad, una persona humilde, dependiente de Dios, ordenado, disciplinado. Empieza el Señor naturalmente a levantar personas así. Pero en una de esas, el hermano se junta entre creyentes con un grupo otra vez de creyentes, pero creyentes carnales. ¿Me explico? Que su discipulado, en vez de venir al culto, hacen un asadito, empiezan a tomar fanatismo en su corazón, su corazoncito está ligado al futbolacho. A mí me encanta, hermano querido, el fútbol. Pero lo que el Señor estaba demandando en esta serie de prédicas es un precio que nosotros debemos de pagar. O sea,
Cristo tiene que ser en primer lugar. Yo conozco hermanos que, por ejemplo, martes no te van a venir jamás, hermano querido, porque hay Copa Libertadores. Entonces no te van a ver, no te van a ver. Pero después vos mirás su estado y casadito y sabes. Pero el problema es este nomás, hermano. No, vos querés llamar al hermano, querés contar con el hermano, hay tanta necesidad, pero no podés. Lastimosamente no podés. Porque no paga el precio. Y sin embargo está aquella persona que a lo mejor quiere ver, lucha entre su carne, pero dice, decido disciplinarme, decido estar. Yo te estoy diciendo cosas triviales, pero ahí vos podés poner tu historia. Yo me iba zapateando, hermano, al grupo cuando nosotros con Lore nos convertimos recién al grupo Bareño. Yo me iba al grupo Bareño con mi botín, así, me ponía mi buzo para no ser en shortcito de fútbol, pero tenía mi botín y mi buzo y miraba mi hora para irme. Así estaba yo. Hablaba mi líder y yo estaba así, para después irme. Y cuando yo escuchaba esto, no me gustaba, porque se oponía a mi carne. Bueno, ese en un contexto de hombre, en un contexto de hermanas, también. Yo esto le enseño a mi hija, a Gaby. ¿Quieres salir? Sí. Primeramente, anda a la iglesia. Después, juntate con los hermanos, con las hermanas, con los amigos, no hay ningún problema. Pero anda a la iglesia. ¿Por qué te digo? Porque yo me ponía todo mi botín, me ponía mi buzo y no me iba a jugar. Me quedaba. Parecía lo mentira. Ese día se extendía la clase del grupo y era lo para mí. Entonces yo otra vez salía con la cabeza agacha y ya me tenía que ir ordenando en mi vida. Está súper bien el deporte, el fútbol, excelente, todo eso. Pero dedicarle un día, dedicarle tiempo, ordenarme con mis cosas, ya no podía vivir así. Ya pasó. Ya no podía comportarme de esa misma manera. Cambiaba mis amistades, cambiaba todo. Todo empezaba a cambiar porque hay un precio que hay que pagar. Y de hecho en mi corazón había algo que yo quería, ser un discípulo también del Señor. También las hermanas, los sábados generalmente, no sé por decirte, quieren salir, tienen sus amigos, se tienen que encontrar. De repente hay también las amigos del mundo, se van a encontrar con las amigas, con esto, con aquello. ¿Y yo por qué te doy este consejo? Vení primeramente a la iglesia y después salí. Porque eso te va a ayudar a refrenar el pecado. Porque vos ya sabés, vos y yo somos bastante grandes. Vos y yo sabemos que en terreno peligroso vamos a caer. Así nomás es. No te digo yo que vas a cometer el pecado, no, vas a caer, vas a contritar el Espíritu Santo nomás. Eso nomás yo te digo. Que te vas a ir cuando venís, no vas a venir tranquilo a tu casa. Y cuando vos te vas a la iglesia y después querés irte, entre comillas, con mucho respeto digo esto, a pecar, no te podés ir ya tranquilo, porque ya te refrenó la palabra de Dios. Había domingos, cuando yo recién me convertí, me decía, me voy a ir al culto a la mañana porque a la tarde tengo un asadito con los muchachos, fútbol, y armaba todo un programa. Me iba a la iglesia ese domingo. El Señor arruinó mi programa así. Tenía otros planes. Al ratito me decía un hermano, te invito a almorzar. Vete a almorzar conmigo, así con tu familia, nos encontramos, nos conocemos también un poco. Y pasamos una tarde. Te invito a un helado, un postre, después tomamos un tereré y hablamos. Y yo decía, este era mi plan humanamente, pero Dios tenía otros planes. Y eso hacía, ¿qué hacía? No, es que yo, ¿por qué lo que no me fui? No. Decía, ¿de qué me habrá librado el Señor? Y decía yo esto nomás,
De esto me libra porque yo me fui a la iglesia, porque escuché la palabra de Dios y la palabra dio una cobertura para mi vida. Entonces, ¿qué hacía? Que yo no tome malas decisiones. Entonces, cuando está en la iglesia, está en el lugar correcto. Escuchar la palabra de Dios iba a refrenar. Te aseguro que si te querías ir a bailar, a farrear, a tomar, a reventar la noche, escuchar esta prédica, a lo mejor te vas a ir. Pero te va a frenar el Señor de poder cometer algún pecado que deshonre su nombre. Porque esto es lo que nosotros siempre tenemos que manejar en la mente. ¿Qué haría Cristo en este lugar? ¿Dónde nosotros vamos? ¿Qué haría el Señor? Y eso, hermanos y hermanas, el precio que hay que pagar. No podemos ser, hermanos, frío. Entre frío y caliente ser tibio. No podemos. Me encantaría decirte, bueno, sabes que estás en el proceso, porque la Biblia va a demandar de mí. De hecho, estamos en un proceso, pero la Biblia es clara: o sos o no sos. Me decía, estoy en un proceso. Bueno, entonces no sos, nomás tranquilo y seguí nomás con el proceso. ¿Me entiendes? ¿Me explico? Estamos hablando en un contexto, no quiero que se molesten, estamos hablando en un contexto de discípulos. Pedro dejó, Santiago también, Pablo, vimos también a Eliseo sirviendo. Hay un precio que hay que pagar, hermano. No podemos quitarla todo gratis. Bueno, entonces, ¿por qué me quedé ahí en ese ejemplo para fijarles? Porque hay hermanos carnales que se reproducen en otros carnales. ¿Sí? ¿Se entiende? Mateo capítulo 10, 37 dice: el que ama a padre o madre más camino es digno de mí. El que ama al hijo o la hija más camino es digno de mí. Esto también desarrollamos. El punto es este: ¿cómo un pastor no le voy a amar a mi mamá y a mi papá y a mi hermano y mi papá? No, tranquilo. El punto es este, es el corazón. Lo que el Señor te está diciendo en este texto, en este versículo, es: poneme en primer lugar a mí, ¿sí? La fuente del amor, Cristo. Esta es la condición que se debe de cumplir antes de osar ser un discípulo del Señor. Poner a Cristo en primer lugar, pero no de palabras, sino de un estilo de vida. Entonces, si quiero pretender engendrar discípulos, primeramente debo ser un discípulo. Y si quiero ser ese discípulo, debo de cumplir la regla que es principal en el reino de los cielos: es pagar el precio de poner a Cristo en primer lugar. Si se quiere cumplir con la gran comisión, se quiere hacer actos de grandeza, porque muchos quieren, les gusta hacer eventos, evangelismo, así vacíos. Está bien, pero lo principal y lo primordial antes de hacer eso es que vos y yo paguemos ese precio en nuestro corazón de ponerle a Cristo en primer lugar. No está mal, no estoy diciendo que esté mal, estoy diciendo que primeramente nosotros tenemos que pagar un precio para que eso pueda ser efectivo. Lo que te quiero decir es que renunciemos a la comodidad, que salgamos de nuestra comodidad. Quiero ver un texto en Mateo 8, capítulo 18 al 22, que es muy interesante, porque un escriba también se le acercó a Jesús. Quería seguir a Jesús, quería ser su discípulo,
quería ser discípulo de Jesús, le escribía. Jesús sabía y le puso, ¿cómo se dice? El Señor le puso los parámetros para poder ser su discípulo. Y vamos a ver qué ocurrió en esta historia. 8:18, leo. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen sus guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre, a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Wow, ¿qué quiso decir el Señor? El Señor dijo esto nomás. Te voy a explicar, pero esto nomás entre líneas. Entrega todo, entregate totalmente. Eso nomás le está diciendo, entregate. El escriba que se le acercó a Jesús estaba declarando abiertamente, proclamando que quería seguirle a Jesús. Pero Jesús sabía que no estaba preparado para pagar ese precio. Cuando le decía el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza, se estaba refiriendo a entregar nada más y nada menos él mismo, que su vida al trabajo, al ministerio. Jesús mismo se estaba entregando. Jesús estaba entregando su esfuerzo, su dedicación, su sufrimiento, en enseñar a sus discípulos lo que él iba de padecer, para que ellos después puedan tomar la posta y poder aplicar lo que el maestro lo hacía. O sea, el escriba no estaba preparado para pagar ese precio. El otro que se le acerca, el otro discípulo, que otra persona se le acerca en ese mismo instante y le dice: permíteme, Señor, quiero seguirte, pero déjame, Señor, que me vaya a enterrarle a mi papá. Bueno, ¿sabes qué te quiero decir? La Biblia no dice que su papá estaba muerto. Lo que estaba diciendo la Biblia, y eso estaba mirando en una Biblia también, en comentarios bíblicos, lo que estaba diciendo era que él, cuando se muera su papá, lógicamente iba a cobrar su herencia, iba a estar bien económicamente para después poder seguirle a Jesús. Como muchos de nosotros también queremos estar, es un impedimento muchas veces la parte económica, yo sé, pero queremos estar económicamente bien para seguirle a Jesús. O incluso queremos entrar en una negociación. Decimos: si me sale este trabajo, Señor, te prometo esto. Si me sale, Señor, esto, te prometo aquello. Señor, si esto... Perdón, hermano, no es así. Pelando más bien tu rodilla, inclinando más bien tu rostro y pedirle al Señor misericordia y valentía para poder seguirle. No tiene que ver con lo económico. Si tu corazón, mi querido, está alineado al de Dios, te voy a decir una cosa: Él va a proveer los recursos para que vos le puedas seguir. Gloria a Dios. Parece duro, pero no estaba diciendo eso el Señor. Lo que estaba quitando a luz era el corazón. Ahora, el Señor me le dice: dejen que los muertos entierren a sus muertos, le dice. Y muchos utilizan este versículo. Cuando el Señor dice deja a los muertos, se refiere a los muertos espirituales, se refiere al mundo muerto, al mundo caído, a este sistema corrompido. El mundo está perdido, ¿sí o no? Espiritualmente está muerto, ¿sí o no? Bueno, a eso se refiere. Deja el mundo, deja sus filosofías, deja este sistema corrompido, muerto,
El mundo está muerto espiritualmente. Y si seguí esa corriente del mundo, perdón, no digo yo, la Biblia dice, sos un muerto o sos una muerta. Estoy hablando espiritualmente. ¿Por qué? Porque hay precios que hay que pagar para ser un discípulo, una discípula. Por ejemplo, amistades. ¿Qué va a hacer, hermanos? Perdón, le amás, le querés. Es tu amigo de infancia, pero no te edifica. No te edifica. Y tenés que tomar una decisión. Créanme que esa fue la decisión más difícil que a mí me costó. Pero después entendieron, mi amigo. Y miré todas sus felicitaciones, mis cuates. Allá hasta la noche estuve agradeciéndole a cada uno de ellos. Pero mis cuates son del mundo, así mis socios, mis amigos. O sea, ¿qué voy a hacer? Les amo, les quiero, ellos saben dónde me van a encontrar. Y si queremos seguir siendo amigos, perfecto. Amigos vamos a ser siempre, por decirlo así. Pero acá yo tengo que, acá lastimosamente al salir acá me tengo que ir a mi casa a descansar para mañana tengo otras actividades. Ellos siguen normalmente con sus actividades. O sea, la hora que yo estoy llegando a mi casa para descansar, ellos están saliendo para farrear. Pero está bien, les amo, les quiero, ¿verdad? Pero yo no puedo seguir ese ritmo. Tenía que dejar, tenía que pagar un precio. De hecho, mi grupo así, de mis amigos, nosotros somos así amigos desde criaturas. Hoy en día tenemos 43 años, todo el entorno de mi círculo, de mi grupo. Ellos viven igualito que cuando nosotros teníamos 18, 19, 20 años. Igualito, nada cambiado. Con el mismo ritmo, el mismo estilo de vida, hasta la facha. ¿Qué pasó? 43 años tenemos. Lore sabe, acá está ella, se está riendo. Entonces, hay que dejar, hay que pagar un precio. Si es que querés ser un discípulo, una discípula del Señor. De hecho, algo muy interesante que estaba viendo era el sermón del monte, el sermón de la montaña. Las masas seguían a Jesús. Jesús hablaba, pero Jesús en el sermón del monte, algo muy interesante. Él en el sermón del monte se refería solamente a sus discípulos. Él esa enseñanza le daba a sus discípulos, todo lo que vos ves, de las bienaventuranzas, de las parábolas, todo el capítulo 5 vos ves, él a sus discípulos le daba. Pero ¿qué pasaba con la gente? Escuchaba, oía, o sea, estaba de lejos la gente, oía a Jesús que estaba predicando a sus discípulos y de lejos escuchaban. Pero él siempre se refería a sus discípulos. Eso pasa muchas veces, espiritualmente. Muchos están de lejos escuchando, pero vos te estás refiriendo a tus discípulos. Bueno, ¿qué me querés decir, Miguel? Analizate si sos un seguidor más de las masas que oís o si sos un discípulo de Jesús. Si no sos un discípulo de Jesús o una discípula de Jesús, no pretendas engendrar discípulos. ¿Por qué te digo esto? Porque vas a engendrar gente tibia y gente apagada. Si no querés pagar un precio, no vayas a discipular porque vas a engendrar gente tibia y gente apagada. El discípulo tiene que ver a su discipulador comprometido. No podés discipular vos si vos venís una vez a la semana al culto, tenés 2 cultos, y tu discípulo viene 2 veces al culto y tu discipulador viene una vez al culto. Tu discípulo sirve, si es por él, todos los días y su discipulador está tomando sol. ¿Me explico? No cuadra, no encaja.
Y me refiero a los hombres, no a las mujeres. Bueno, el punto es este, quiero ir terminando. La iglesia de la Odisea. Porque, ¿saben cuál es el problema? Y voy a hablar de un juicio que Dios va a establecer. El problema es que para discipular tenés que afirmarte. ¿Sí o no? O sea, si sos un discipulador, tenés que ser un ejemplo para que tu discípulo te pueda seguir. Si no sos ese ejemplo, ¿qué vas a engendrar? Gente de esa misma característica. Bueno, entonces, bajo ese concepto, entonces vamos a engendrar gente tibia y apagada. Ahora, esto sí, porque esta es la parte final y después vamos a seguir. Apocalipsis 3:15 al 19. Esta es la iglesia de la Odisea. No me miren mal. No se enojen conmigo. Ay. Pero hermano, esto nomás yo le quiero hacer entender. Bueno, la palabra de Dios le va a hacer entender. Atiendan bien. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, dice el Señor, y amonesta a la iglesia, y yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todo lo que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Bueno, por eso dije: no se enojen conmigo. El punto es este: no sabe qué es mejor. O sea, frío o caliente. Pero tibio o tibia no puede ser. No hay un lugar, no hay un espacio. Por eso les decía, cuando nos vamos a reproducir, ¿en quién o en qué te vas a reproducir? La iglesia en la Odisea, estoy terminando, no era fría en el sentido de rechazar abiertamente a Cristo. ¿Entiendan bien? No era fría. Pero tampoco era caliente en el celo y en el vigor espiritual. O sea, no es que ellos decían, eran ateos y decían: yo no creo en Cristo. No. Ellos creían abiertamente en Jesús. Pero tampoco ellos tenían un celo así por guardar la santidad, por vivir lo que predican, por dar la sana doctrina en la iglesia y aplicar a rajatabla. No, eran tibios. Estaba mirando un comentario de estudio, un comentario bíblico que literalmente decía: esta es la iglesia de la Odisea. Eran hipócritas. Duro es. Los tibios profesaban su fe en Cristo. Profesaban su fe en Cristo, pero no vivían su fe. La Odisea era una iglesia tibia, que ellos se engañaban a ellos mismos. Cuando hablan en el verso 18 y dice oro refinado, vestiduras blancas, colirio, Cristo ofreció la mejor alternativa, y esa alternativa, ¿saben cuál era? La espiritual. Le llevaba a depender de su gracia a esa iglesia. Le llevaba a esa dependencia de purificación, de santidad y de visión. Las vestiduras blancas
significa una nueva ropa que el Señor te da espiritualmente. El oro refinado es la purificación. Cristo ofreció la mejor alternativa. Ahora, ¿por qué ofreció Cristo la mejor alternativa? Porque quería tapar las nubes. Él dice, te aconsejo, le dice el Señor a la iglesia, de que se arrepienta. Fíjate lo que dice al final, dice, yo reprendo y castigo, dice el Señor, a todos los que amo. Sé pues caliente, celoso. Y arrepiéntete. Eso le decía a la iglesia. No es que el Señor agarró y te metió en un laberinto sin salida, o de repente te identificas con la Odisea. No. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Porque Dios te ama. Y si por ahí sentí en tu corazón de que no sos un creyente o una creyente de repente comprometida o comprometida con las cosas de Dios, tranquilo, poné delante de Dios humildemente esa causa, pedirle al Señor que te ayude, porque de eso trata el discipulado, de ser obediente, de ser humilde, de servir. Pero habla también de un compromiso y de un precio que hay que pagar. Y es un camino en el cual el Señor traza en tu vida y en mi vida, ahora con un propósito. ¿Y por qué? Porque te ama y porque tiene preparado una mejor historia para tu vida. Dale un aplauso al Señor bien. Pero para el Señor dale ese aplauso. Esta es una exhortación, hermanos, pero es una exhortación de amor. Yo reprendo y castigo, dice el Señor, al que amo. Su amor y su visitación es irresistible. Por esto exhorta a ser celoso por sus cosas. No es que nosotros las cosas de Dios podemos tomar en vano, hermano, y sentarnos a hablar como si nada de un hermano o de una hermana. No, no es mi hermano ni mi hermana, es un hijo. Es una hija de Dios. Hay que cuidar, hermanos, las palabras que nosotros fácilmente lanzamos. Por eso que el Señor exhorta a su iglesia. ¿Qué exhorta? A la santidad. ¿A qué exhorta? A ser celosos. Pero si no es esa manera de ser celoso, la manera de ser celoso es cuidándonos. No vaya a hablar mal de tu hermano, no vaya a hablar mal de tu hermano. Si tenés un problema con tu hermano y con tu hermana, anda y habla, dice la palabra de Dios. Pónganse a cuentas primeramente con el hermano o con la hermana y después dejen su ofrenda, incluso dice el Señor. Pero trivialmente uno como si nada empieza a hablar de esto. Vos sabés que tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y perdón, yo sé que no pasa en esta iglesia, yo sé que es para los que nos están viendo, pero le meto un divague, jefe, hermanos. Y no, perdón, no. Las cosas de Dios, hermanos, son serias. Las cosas de Dios son santas. Las cosas de Dios son sagradas. Y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar. Eso es lo que yo ayer en una palabra le decía a una hermana. La amistad es como una piedra preciosa. Es como una perla. Y de hecho esa parábola del tesoro, la perla y la red habla del reino de los cielos cuando uno encuentra esa perla. ¿Y por qué estamos hablando mucho del discipulado, del discipulador, del desarrollo, del precio que hay que pagar? Porque Jesús formó un círculo íntimo con sus discípulos. Él le dice: yo ahora ya no le llamaré amigos, le llamaré siervos. Y nosotros eso queremos engendrar en la iglesia del Señor. Ese vínculo de amistad. Pero ese vínculo de amistad que va a perdurar por la eternidad.
esa amistad que verdaderamente vale la pena, ese hermano, esa hermana que va a estar contigo en las buenas, en las malas, ese hermano que va a estar ahí cuando necesitas llorar, esa hermana que va a estar ahí cuando necesitas ese aliento, esa palabra, no esos que te cañían y que hablan mal de vos atrás y cómo vive el mundo, no. Por eso es que decía, si vas a hacer así, eso dice el Señor, deja nomás que los muertos entierren a sus muertos, andá nomás al mundo, ahí están todos los muertos espirituales. Tranquilo. Pero las cosas de Dios, hermanos, eso queremos, caminar en esa hermandad, caminar en ese compañerismo, las hermanas con las hermanas, los hermanos con los hermanos, darnos fuerzas, batallar juntos. No es una iglesia perfecta, miles de problemas hay, yo también los tengo, no hay ningún problema. Vení nomás, querido hermano, no te sientas un hipócrita, al contrario, vení nomás, así como estás, Dios te llama. Y para los que nos están viendo, si no tenés una iglesia, te esperamos aquí. Si me decís, tengo este problema, pastor, estoy así, pastor, no me siento digno, bueno, yo también vine así, y también muchísimos que están acá no se sienten dignos. Vení nomás, hay varias sillas acá que te están esperando, ¿sí o no? Hay varias sillas que te están esperando, porque estamos orando por tu vida, porque estamos orando por esas sillas todavía vacías, hermanos. Estamos orando. Y así en la iglesia del Señor se construye y se forma la congregación de los santos. Amén, hermanos. Ponete de pie, vamos a orar un poco. La amistad, hermanos, es preciosa. Somos hermanos, no solamente nosotros decimos yo te quiero, somos amigos, no, somos hermanos. El mundo sabe qué hace el mundo. Te peleas y se manda a mudar, te borras. Te enojas con uno, te vas. Es lo más fácil, el mejor atajo que podés tener vos, yo y cualquier ser humano es darse la vuelta e irse. ¿Sí o no, Marco? Así es. Te peleas con tu amigo y te enojas, no resolves las cosas y lo más fácil es irte, ¿verdad? Anda a mudar. Y esa cultura también muchos instalan en la iglesia. Se enojan con sus pastores, ¿sí o no? Se enojan con sus líderes espirituales, ¿sí o no, verdad, Marce? ¿Verdad? ¿Sí o no? Así es, Arnaldo. Arnaldo ya está con la batería ahí, a punto de arrancar. Tu cara, mi hermano. Pero no, hermanos, hay que cambiar ese chip, hay que cambiar esa cultura, hay que hablar con el hermano, hay que hablar con la hermana, hay que contarle, mira, a mí me pareció que te diste la vuelta y no me saludaste, me parece una falta de respeto. Cierto, pude haber actuado mal, disculpame, perdoname. No me atendió nunca al pastor, le llamé 3 o 4 veces, le llamé a su hermana y nunca me dieron, no me hicieron caso. No, tranquilo, te vamos a hacer caso, claro que sí. No sé, cualquier cosa que te pueda haber pasado, que te pueda haber molestado. Me molesta que el hermano o la hermana junte la ofrenda. Bueno, vení, vamos a hablar, prepárate y vení a juntar con ellos, armen un equipo, estamos en construcción, tranquilos. Entonces, hermanos, hermanas, no podemos actuar como actúa el mundo. Tenemos que actuar como actuó Cristo con sus discípulos. Amén. Amén. Inclinen sus rostros, vamos a orar. Bendito Padre, en el nombre de Jesús oramos. Oh, Jesús. En esta noche, gracias Espíritu Santo por tu palabra, por toda esta jornada maravillosa, Señor. Señor, nos sentimos privilegiados de escuchar este mensaje. Yo me siento privilegiado, Señor. Amén. Sí, Señor. Cuando estudiaba la iglesia de la Odisea me sentía un poco confrontado, Señor. Porque verdaderamente parece que choca esa palabra, ser tibio. Ni frío ni caliente, ser tibio. Pero al fin y al cabo, Señor, tú amabas a esa iglesia. Porque decías que aquel que amaba, a esa iglesia amabas, porque aquel que reprendo y castigo amo, dice tu palabra. Sí, Señor. Y decía tu misma palabra eso. Entonces eso me animaba también, porque podemos ver cómo tu espíritu, tu palabra exhorta, pero también levanta, consuela. Y si hay algo, Señor, que quiero hacer con mis hermanos en esta noche es entrar a cuentas contigo, Señor. Pedirte perdón, Señor, porque muchas veces estamos cómodos, Señor, y porque hay tanta necesidad, Señor. Oh, Señor. Y porque necesitamos, Señor, de tu espíritu para poder comprender, Señor, Sí, Señor. cuánto este mundo, cuánto este barrio
¿Cuánto este país necesita tu evangelio, Señor? ¿Cuánto amor necesita la gente, Señor? Hoy sábado, Señor, puedes salir a la calle y ver a gente destrozada, destruida en el alcohol. Hoy hay familias que se están destrozando, Señor, a causa del pecado. Hoy hay niños que están siendo abusados. Y no podemos estar tan cómodamente sentados con un aire acondicionado, prendiendo la televisión, entendiendo que este mundo gime porque necesita hombres y mujeres que se levanten con valor a pagar ese precio de predicar el evangelio y entregar su vida genuina y verdaderamente a Cristo. Sé que le estoy hablando a alguien en esta noche, o a muchos, Sí, Señor. pero quiero decir, hermano querido, esto: si estás presente o estás siguiendo por la transmisión y estás escuchando este mensaje, es porque Dios quiere hacer algo en tu vida. Jesús. No es una palabra más, toma como que es de parte de Dios y salí de esa comodidad. Salí de esa comodidad y decirle: Señor, mostrame en qué puedo ser útil. Así te va a mostrar el Señor. Sí, Señor. Así te va a mostrar. Rápidamente te vas a sumar. Si no es a esta iglesia, a otra iglesia. Rápidamente te vas a sumar al reino. Porque lo que estamos instalando por medio de este mensaje es la cultura del reino. Y eso queremos ser. Hombres y mujeres de reino. Quiero orar con ustedes. Bendigo a este pueblo una vez más, Señor. Gracias, Señor, porque dice la Biblia que ¿cómo irán si no hay quien les predique? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Ese es el evangelio. Y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que toque a aquellas personas, Señor, en su espíritu, en su corazón, y que te diga en esta noche: heme aquí, Señor. Oh, Jesús. Aquí estoy. Amén. Sí, Señor. Úsame, Señor. Y vení, vamos a predicar al barrio. Vení, vamos a predicar en los colectivos. Vamos a predicar en los negocios. Vamos a ir en dos, predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo para honra de su nombre y para gloria de su nombre. Y vamos a establecer la gran comisión, pero primeramente vamos nosotros a pagar el precio para luego poder ser discipulados, para luego discipular. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios. Heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen, tómame. Podemos decir: yo lo haré, te obedeceré sin reserva.